Romanos, el capítulo 5, vamos a leer versículo 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Yo le he dicho muchas veces, hermanos, y le vuelvo a decir esto, que cuando leen las Escrituras, en lo posible, busquen atributos de Dios mencionados, o lo que dice la Biblia acerca de Dios en el texto. Es de mucha bendición para el alma simplemente examinarlo. Romanos 1 habla de la paz con Dios, 5.1. Romanos 2, 5.2, la gloria de Dios. Romanos 5.5, el amor de Dios. Entonces tenemos la paz con Dios, realizada por Dios a través de Cristo. La gloria de Dios, que es la meta final de cada creyente. El alcance final de los creyentes es ese. No hay algo más alto, más sublime que la gloria de Dios. Romanos 5.5, el amor de Dios. Al estudiar este pasaje, hermanos, lo digo así de pasada porque lo vamos a desarrollar. El amor de Dios está ligado a la tribulación. Cuando nosotros estudiamos las tribulaciones en la Biblia, están ligados al amor de Dios para con nosotros. Todo lo que Dios nos trae en base a castigo, disciplina o madurez espiritual en nuestras vidas, está totalmente diseñado por su sabiduría, su providencia y su amor. Nosotros tenemos la tendencia a guardar a nuestros hijos de situaciones difíciles. No así el Señor. Es interesante porque Romanos nos enseña que el amor está ligado a la tribulación, el amor del Padre. Pero al mismo tiempo nos enseña que el amor de Cristo está ligado a la tribulación, porque en Romanos 8:35 Pablo pregunta: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y la primera palabra que introduce a la separación es tribulación. O sea que la tribulación está ligada al amor de Cristo y está ligado al amor de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que en el profundo amor de Cristo, a veces en ese amor que parece no ser amor, nos trae una tribulación que nos hace pensar que somos amados o no. La ilustración, la de Juan capítulo 11, cuando se enferma Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y María, muy cercanos al Señor. Siempre vemos a Marta y María juntas en relación a Cristo. En Lucas capítulo 10, cuando Cristo las va a visitar, Marta estaba ocupada en la cocina, María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando su palabra. Luego vemos de vuelta en Juan capítulo 11, cuando va a resucitar a Lázaro de los muertos. Marta viene primero y después aparece segunda María. Y luego en capítulo 12 de Juan, otra vez Marta y María. María con la caja de alabastro, rompiendo los pies de Jesús. Marta en la casa, sirviendo. Siempre están juntas. Tenía un profesor en el instituto que me decía siempre: parece que Jesús pasaba mucho tiempo en esa casa, con ese hogar. Hacía mucha visita. ¿Quién está en casa? Jesús. ¿Quién está visitando? Jesús. Habrá sido tremendo siempre tener la presencia de Cristo en el hogar. Unos lo aprovechaban más que otros, lo saben. María aprovechaba la presencia de Cristo, Marta no tanto. Y se ve en el carácter y la conducta de Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la enfermedad, Marta y María, sabiendo el amor que tenía Cristo para con él, oran en una petición, mandan a decir: el que amas está enfermo. ¿Cómo puede ser? Que si lo amas,
no puede ser que esté enfermo. El que amas está enfermo. Ellos, no conociendo el amor de Cristo, utilizaron una palabra griega que significa fileo, un amor de hermano. Y dijeron, el que fileas está enfermo, o el que amas con amor de hermano está enfermo. En el siguiente texto dice esto. Cristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que el motivo de esta tribulación es que Dios sea glorificado. En Dios siendo glorificado, sus almas van a ser afirmadas en este tema de quién es Dios. Pero necesito tribulación para mostrar el poder de la gloria del destello de Dios, para que ustedes empiecen a confiar en este Dios. Bueno, en el siguiente texto, que es el versículo 5 de Juan 11, dice más, el Espíritu dice más, Jesús amaba a Lázaro, a Marta, y luego agrega, y a su hermana. Y la palabra que utiliza el Espíritu de Dios ahí, más Jesús amaba, es la palabra griega, ágape. Dice que lo amaba con amor eterno. Lo amaba con amor incondicional. O sea, ellas dijeron, el que amas, el que fileas, el que amas como un hermano, está enfermo. El Espíritu de Dios dice, Cristo lo ama a Lázaro con amor eterno. ¿Cómo puede estar enfermo alguien a quien Dios ama? No solo estaba enfermo, sino que la Biblia dice que murió. La Escritura dice que murió. Y nosotros decimos, oramos hasta el último. No malentienda lo que voy a decir ahora, hermanos, no es mi intención herir a nadie. Pero yo tenía una mujer en la iglesia que dependía mucho de los milagros. Y que si Dios no hacía, no amaba. Si Dios no actuaba a mi favor, no hacía. Y llegó un momento que yo fui a su casa y un día me dice, esta casa, el testimonio más grande del poder de Dios está en esa pecera. Esto fue literal. Yo dije, ¿en la pecera? Sí. Ese pescadito tenía un tumor. Y yo dije, ajá. Y vino el pastor de la iglesia y le echó aceite al agua. Y el pescadito sanó. Y ese pescadito ahora está sano por el poder de Dios. Así que el testimonio más grande que tengo en casa del poder de Dios es ese pescadito. Y yo dije, bueno, acá hay varias cosas mal. Pero primeramente, ese pescadito vivía por el poder de Dios antes de estar enfermo. Todo lo que se mueve y vive por el poder de Dios. Yo no necesito que Dios actúe a favor de un pescado quitándole el tumor para decirme que es poderoso, porque ella sosteniendo la vida y dándole la vida a ese pescado muestra que Él es poderoso. Manifiesta su poder. Pero le dije, ¿qué pasa? La miré y le dije, ¿qué pasa si se muere? Y la miré. Y no me malentiendas, le dije, ¿lo tiene que resucitar para que creas? O sea que tu fe es circunstancial, no bíblica, no depende de la verdad de Dios, sino de las circunstancias que te mueven. Marta y María dijeron, el que amas está enfermo. Y la Biblia dice, Jesús amaba, es la palabra ágape, los amaba siempre igual, a pesar de las circunstancias que suceden a diario en la vida. El amor ese no cambia. Lucas pidió hoy ese corito que dice, Cristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, nunca cambia. Eso es la famosa línea que yo siempre enseño, de este atributo de Dios, el amor, que es como una línea recta que cruza, y es, Dios nos ama. Y nuestro amor es un sub y baja como el electrocardiograma. Ah, sí, lo amo un día, no lo amo. Un día sí lo amo, no lo. Un día estoy en comunión, otro día estoy re lejos. Así estoy, subiendo y bajando. Pero sin embargo, Dios me ama siempre igual. Cuando estoy cerca, cuando estoy bajo. Cuando estoy bien en comunión y cuando estoy tan lejos que da vergüenza. Él me sigue siempre amando igual. Porque el amor de Él es incondicional.
no depende de lo que yo hago, diga, alabe, esté, no esté, me acerque, no me acerque, tenga comunión, no tenga comunión. Él me ama siempre igual. Y la Biblia dice esto en Juan 11:5. Escuchen, la que más devota estaba a Cristo, María, en Lucas 10, y que rompió la caja de alabastro en Juan 12, y que lloró de tal forma que conmovió el corazón de Cristo en Juan 11, no la llama por su nombre. Dice que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a su hermana. Y no dice, la más devota, menos mención, y la que menos devoción tenía, la puso en la lista de nombres, porque eso se llama amor incondicional. Ama, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Él nos ama con amor eterno, incondicional. ¿Cuál es la diferencia entre Marta y María? Uno disfruta el amor de Cristo y otra no. ¿Cuál es la diferencia en esta reunión, esta mañana, hermano? Que vas a ir toda la semana y la Biblia la va a quedar sobre la mesada hasta que llegue el domingo. Para muchos de nosotros eso es lo que va a pasar. No va a haber una lectura diaria, no va a haber una búsqueda del Señor. O lo hacemos cuando tenemos algún tipo de culto, o escuchamos los gritos en casa. Querida, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde la dejaste el domingo? ¿A dónde quedó la última vez? Uno se pregunta, decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Oh, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación de día y de noche. Y uno piensa, puede ser que yo diga que ame al Señor, pero tan corto de expresión soy a ese amor que no tengo deseos por oír su palabra, que no tengo deseos de estar en su presencia, que no deseo buscar su rostro, y yo digo que lo amo. O Él es el mismo. Pero ¿qué pasa? De repente uno es un creyente y está entregado a la lectura de las Escrituras, a la oración, y uno dice, sí, pero el Señor me ama igual a mí. Ya sé, pero vos no conocés cuánto te ama. Yo sí. Yo lo estoy disfrutando al amor. Lo estoy conociendo en la intimidad. Por eso me acerco al trono, porque disfruto esa comunión. Él te ama a ti igual, pero tú vives lejos de ese amor, distante de ese amor. Oh, vas a ir al cielo. Oh, estás cubierto por la sangre de Cristo. Oh, sos amado eternamente. Pero el problema es tu amor para con Él. No te acercas a esa comunión. Dice el versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo se expresa ese amor? Escúchenlo, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estaba en el baño hace unos años atrás en Ezeiza, cuando era pastor ahí. Y estaba enseñando otro texto, pero estaba enfocando sobre el amor de Dios. Y me acuerdo, de repente como un rayo, me golpeó el corazón. Esta mañana, con ella, tiene a Violeta, Lili, uno de los hijos, voy a mencionar nomás, tiene a Lucas, Jessica, tiene a su hijo Ezequiel, Andrea, Augusto, sus hijos aquí. ¡Qué padre! ¡Qué padre! En el raciocinio de su mente entregaría uno de ellos a la muerte por amor a otro.
lo que la Biblia dice en el siguiente versículo, en el versículo 7 que leímos, es que uno osara dar su vida. Yo tengo 4. En todos estos años, no he tenido que dar mi vida por ellos. Pero si uno necesitaría algún órgano de mí y fuese posible de mí darlo, no habría duda de hacerlo. Porque uno ama a su hijo incondicionalmente. Pero es más costoso, el mayor precio. Ahora escuchen bien lo que voy a decir esta mañana. Que era más fácil para el Padre Eterno darse a sí mismo en rescate por los hombres, que fue un paso más costoso, más difícil, y dio a su hijo. Es más fácil para Lucas entregar su vida por Ezequiel que dar la vida de Ezequiel. Es más fácil para Onelia dar su propia vida que dar la vida de Violeta. Lo que hizo el Padre en el trono es consideró el precio más alto. No era propiamente dar su vida, sino dar la vida de su hijo. Precio aún más costoso. Es lo que vemos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, me gustan estos mucho más de Pablo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántas veces, clase, yo dije que se aparece la frase, ¿nos gloriamos? ¿Cuántas, Lucas? 3. Nos gloriamos en la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones que vamos a mirar ahora, y nos gloriamos en Dios. Ahora, fíjense el versículo 3. Dice Pablo esto, no solo nos gloriamos en la esperanza eterna de la gloria de Dios, que desarrollamos brevemente algunas cosas sobre eso, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, este es un tema que va a llevar tiempo a desarrollar, pero de entrada déjeme poner algunos fundamentos para entender qué está diciendo Pablo aquí. Primero, el principal. Cuando estaba meditando esto, a veces me pasa, me viene un pensamiento a la mente. No podemos gloriarnos en las tribulaciones sin antes gloriarnos en la gloria de la esperanza de Dios. Ahora escuchen bien lo que dije. Augusto no puede gloriarse en las tribulaciones si no tiene como preeminente gloria la gloria de Dios. Las tribulaciones para él son una carga si Dios no tiene como su esperanza la gloria de Dios. Está directamente asociada a la gloria de Dios, a la gloria en las tribulaciones, porque entendemos que las tribulaciones de este siglo para el creyente son ¿qué? Pasajeras. Son momentáneas, son por un momento, son leves. Y que Dios tiene un propósito eterno dentro de la tribulación momentánea. Por eso, para un creyente, gloriarse en las tribulaciones están asociadas a la gloria de Dios. Hoy le pedí a Lucas que lea 2 Corintios. Vayan al 2 Corintios capítulo 4 un momento. Noten este texto. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esto es como un árbol que se ramifica. Por eso es difícil poder esta mañana decirles que las tribulaciones solamente se refieren a este punto.
Porque tenemos tribulaciones físicas y todo lo tenemos. Y tenía un profesor en el instituto que me decía, en lo natural todos participamos de lo mismo. No sé por qué, pero me ha venido como olas en estas semanas. Y no sé por qué. Los terrores de muerte. No sé, hermanos, por qué. Pero me han llovido testimonios de amigos que tengo. Uno de ellos, que hace 2 días atrás contrajo cáncer y ayer a la noche falleció. Fue brusco, fue violento, fue rapidísimo. No hubo ningún freno. Ahora recibo testimonio de los pastores de un hermano en Chile, conocido nuestro, que también otro cáncer violento y el doctor le dijo 30 días. Y son jóvenes. Yo estoy diciendo, Señor, puede en alguna hora, puede que suceda con alguno de nosotros o puede ser que suceda conmigo. Y he dicho, Señor, te agradezco por todo lo que me das continuamente, la vida, el aliento y todas las cosas, y por la salud presente que puede cambiar en un minuto. Lo terrenal, lo que es cáncer, enfermedades, aflicciones, eso viene a todos los hombres por igual, sin distinción. Porque seas creyente no significa que no vas a morir de cáncer. Eso fue el golpe más fuerte cuando mi papá enfermó con cáncer de páncreas. Joven, 62 años, al menos yo pensaba que era. Sirviendo al Señor por 37 años en Argentina y de repente empezó el proceso de irse a la eternidad. Yo decía, Señor, dale un poquito más, dale unos años más, que sirva un poco más, que tenga más años. El Señor no respondió ninguna de mis oraciones por su salud. Yo ayuné un mes, no un mes entero, ayuné en un mes, ayuné un montón de veces para que Dios lo sane. Y le rogaba al Señor que lo sane. Y el Señor no respondió ninguna de esas oraciones. Fíjense lo que dice Pablo aquí, versículo 16. Este cuerpo se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, escuchen ahora lo que dice Pablo, es la misma palabra que utiliza en Romanos capítulo 5. Dice, esta leve tribulación momentánea produce, o sea, tiene un propósito de parte de Dios, produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Ahora escuchen lo que voy a decir esta mañana. Uno de los tantos multiformes propósitos de Dios en atribular a su pueblo es darle un anhelo por el cielo. Yo veo a creyentes que en esta vida la pasan joya. No están nunca enfermos, no tienen dificultades. Y si uno va y le dice, ¿estás buscando la venida del Señor? Y sí. Sí, pero bueno, tampoco que venga tan rápido. Porque acá la estamos pasando re bien. Pero después tengo a una querida Ivana Quiroga, años atrás, cuyo Dios le toca de atrás los riñones y le produce insuficiencia renal. Y cuando está llegando al final de sus días, ella dice, no quiero estar más en este cuerpo. Quiero ir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero tú quieres estar en el cuerpo que estás, porque está todo bien. Pero deja que Dios empiece a quitar de ese cuerpo algunos de los bienes que tú tienes. Y que tengas que depender de una máquina. Y que tengas que vivir con una mochila de oxígeno. Y que tengas que hacer un montón de cosas. Y llega un momento que decís, basta de esto. No quiero más. Ella tenía la pierna desde acá hasta abajo, llena de pelotas de ampollas así. Me mostró una vez que falleció su papá.
Levantó la sábana, me mostró la pierna. Era impresionante la pobrecita cómo estaba sufriendo. Ella le dijo a su hermana, orá para que el Señor me lleve. No quiero estar más en este cuerpo. Pero ella quería estar con Cristo. Estaba cansada de vivir en este cuerpo. ¿Cuántos años tenía? 25. Había dedicado su vida a estudiar instituto. Y yo la miré un día en el hospital, le dije, ¿estás amargada con el Señor que no te dejó casar, tener hijos, tener familia, disfrutar un poco más de esta vida? Me dijo, no, quiero ir y estar con Cristo. Y los últimos días de su vida, el enfoque era el cielo. Esteban estaba mirando cuando lo apedreaban y el cielo se le abrió y veía a Cristo, la gloria de Dios, y lo único que quería ver era Cristo. Pasa que nosotros no vivimos tan atribulados. Pablo dijo, quiero morir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero por causa de vosotros. Pero si es por mí, queridos hermanos, yo ya quisiera estar con Él. No quiero vivir más en este cuerpo, ni estar más en este mundo. Fíjense lo que dice el versículo 18 del capítulo 4 de 2 Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjeme simplemente decirles el significado de esta palabrita, tribulación. Significa aplastar, apretar, comprimir, apretar. En medicina es la palabra griega para tomar el pulso, que es la presión. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza de que la sangre empuja las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias. Nosotros llamamos la presión arterial. Es la más alta cuando el corazón late y bombea la sangre. Esa es la palabra griega que utilizan, elipsis. Esta es la palabra que Pablo utilizó para hablar acerca de la tribulación. MacArthur dice, tiene el significado subyacente de estar bajo presión y se usaba para exprimir aceitunas en una prensa para extraer el aceite, exprimir uvas para extraer el jugo. En las Escrituras la palabra se utiliza más a menudo para las dificultades externas, pero también se usa para la aflicción emocional interna. 4 ilustraciones que me resultaban interesantes. Todos toman té acá. La imagen de la aflicción, la tribulación es de una bolsita de té. Las personas son como la bolsa de té. Nunca se sabe lo fuertes que son hasta que se ponen en agua caliente. Cuando se pone una bolsita de té en agua caliente, no cambia. Pero el agua caliente revela lo que había en la bolsita de té. Imagen de un pétalo de una rosa. Pensamos en el aroma que desprende cuando se pisa, se aplasta un pétalo de una rosa. No antes. No sale fragancia hasta que se tritura, hasta que se pisa. No hay fragancia. La imagen de un trozo de carbón. ¿Qué es eso? Todos conocemos el diamante. El diamante tiene un valor impresionante. Pero ¿cómo se forma el diamante? Pensamos en el carbón sometido a una enorme presión que se convierte en diamante. La mayoría de los diamantes naturales se forman a alta temperatura y a una profundidad de presiones hasta 120 millas debajo del manto terrestre. Esa presión forma un diamante. ¿Qué significa? Dios atribula nuestras vidas con un fin, con un propósito. Dios tiene un propósito en la tribulación. Déjeme leer. Es interesante porque la tribulación revela si sos creyente o no. Miren este texto, vayan a Mateo capítulo 13 un momento. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y es interesante, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Mateo capítulo 13. Fíjense el versículo 21. Bueno, acá hay 4 corazones. Ustedes conocen la historia de la parábola del sembrador, ¿no es cierto?
El sembrador dice salió a sembrar y la semilla cayó en un corazón, en otro corazón, en otro corazón y finalmente en el último corazón. Y de los 4 corazones, el único que da una respuesta favorable, creíble, es el último. Este es el tercero, fíjense, vamos a leer el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el vano que es Satanás, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es junto al camino, queridos hermanos? Es esa senda que está pisada continuamente. ¿Y por qué se marca esa senda? ¿Qué tiene esa senda de junto al camino? Dureza. No es tierra trabajada, es tierra dura. La semilla cae ahí y hay dureza, no da fruto porque está absolutamente duro el corazón. Eso es como somos por naturaleza. Así nos deja Dios, a la dureza de nuestros corazones. Si alguien va a predicar el Evangelio a alguien cuyo corazón no ha sido preparado por el Espíritu Santo, lo único que encontramos es ¿qué? Dureza. No hay otra cosa que dureza. Y uno va y dice, ¿por qué se enoja? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué tanta resistencia a la verdad? Porque nunca pasó el arado del Espíritu de Jehová por ese corazón. Esa tierra está totalmente dura. La vida lo ha endurecido. Las dificultades lo han endurecido. Queda absolutamente endurecido. Fíjense el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la tribulación, la misma palabra griega, la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, ¿qué hace? Tropieza. Otras traducciones dice que se va. Se va. Yo no sabía que la vida cristiana era así. Yo no. Sinceramente esto para mí no es. No, es que nosotros acá en esta iglesia, en las iglesias de la doctrina, nos enseña un evangelio de prosperidad. Se enseña el evangelio de la verdad. Cristo nos llamó a personas a un Camaro nuevo, o a un Rolls Royce, o a tener una abundancia de cosas. Cristo llamó a los hombres en el discipulado a dejar todo lo que tienen y seguirlo en absoluta pobreza. Cristo no dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y tráelo a mí. Cristo dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Hoy el evangelista de la prosperidad dice, vende todo lo que tienes y tráelo a mí. Cristo dice, vende todo lo que tienes y dáselo a otros. No quiero un centavo de tu plata. Y ven y sígueme. O sea, la salvación está asociada al hombre que deja sus bienes y busca a Cristo. No. Cristo estaba mostrando a ese hombre, a ese joven rico, que los primeros 4 mandamientos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no estaban en él. Él tenía otro Dios, su dinero. Cristo dijo, vamos a derrocar ese Dios, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven dijo, no, ese es mi Dios. Mi dinero es mi Dios. No puedo dejar eso. Pero acá dice que por causa de la persecución se van. Pablo le dijo a Timoteo. ¿Te acordás de todos mis colaboradores? Sí. 2 Timoteo 4, versículo 11 dice, Demas me ha desamparado, amando este siglo presente. Tú no te avergüences de mí, ni de mis cadenas, sino participa de las aflicciones en el Evangelio. Nos gloriamos en las tribulaciones. No nos mueven de Dios. Job empezó en las manos de Satanás, pasó por las manos de los hombres y terminó en las manos de Dios. En las manos de Satanás sufrió las calamidades y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pasó esa prueba. Pero de la mano de los hombres se hundió, porque no soportó las críticas vanas de ellos. Y las críticas de los hombres
fueron más que las calamidades de Satanás. Y las críticas de los hombres lo hundieron a responder igual que a ellos y hasta condenar a su propio Dios que amaba. Y luego termina en las manos del Altísimo, que con una severidad tierna lo lleva a exponer su corazón lleno de necedad y falacia. Pero ahí Job dice, me probarás y saldré como oro. Cuando lo vemos a Job al principio era un hombre justo, casi a sus propios ojos. Cuando termina la aflicción, se odia a sí mismo, se aborrece. Entre sus amigos era el mejor. Con Satanás no lo pudo derribar, pero cuando aparece Jehová, este hombre no tiene nada en su corazón profesado. Soy polvo y ceniza. Y soy más que eso. Déjenme decirle que una de las marcas claras de un creyente en la tribulación es que es llamado a eso. Miren este texto para terminar esta mañana. Vamos a seguir estudiando el tema. Pero miren este texto, Filipenses capítulo 1. Es el último texto para esta mañana. Lo conocen bien. Filipenses 1. Versículo 29. Por favor, liguen la Biblia donde la Biblia liga, unan donde la Biblia una. Miren lo que dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Escuchen, la mayoría de los creyentes dicen, ¿vos crees en Cristo? Obviamente que sí. ¿Cuándo pasó eso? Ayer. Bueno, desde ayer hasta tu muerte se te viene pura tribulación. Te puedo decir que el regalo de Cristo a tu vida es sufrimiento. ¿Conocen a un hombre en la Biblia que en su nacimiento en Cristo se le dijo cuánto iba a sufrir? A Pablo se le dijo, le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Ligado directamente a la gloria de Dios está la tribulación, porque es a través de la tribulación que te hace anhelar más la presencia de Dios, te hace dar un eterno peso de gloria, te da un anhelo por Dios incomprensible. Escuchen, hermanos, el creyente que vive muy atribulado, lo podemos oír, no tiene su carpa arraigada a esta vida. No tiene sus estacas acá. Está mirando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Está esperando una esperanza de gloria. No vive para este tiempo presente. Queridos hermanos, hay misioneros que han pasado ya después de nosotros. Hombres de Dios que tú y yo haríamos bien en leer. Que dejaron un ejemplo a seguir. Vidas abandonadas a este mundo, entregadas totalmente a Cristo, como la de Jim Elliot, cuando a los 30 años decidió ir a predicarle a unos indios salvajes y decidió separarse de su esposa por un año, con el fin de servir a Cristo, con el mutuo acuerdo de ambos. Y fue él que dijo, Señor, no me des una vida larga, sino una vida llena como la tuya. Señor, no es ningún necio el que busca perder lo que no se puede ganar para ganar lo que no se puede perder. Vives en este mundo ganando ¿qué? Lo que va terminando siendo polvo y ceniza. ¿Y trabajas para qué? Para la vida que pasa y no para la vida que es vida eterna permanece. Cristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jim Elliot nos dejó un ejemplo. Él no alcanzó ninguno de sus propósitos. Su amada esposa, Elizabeth, con su hija pequeña,
fueron a la tribu que mató a su esposo. Uno dice, ¿el vaso más frágil? No. 5 hombres, todos murieron por los indios Aucas. Todos. Papá me dijo años atrás, produjo la sangre de esos hombres un estímulo al campo misionero. Iglesias se llenaron de hombres y mujeres que querían ir y servir por lo que escucharon de estas vidas. Dios estimuló el campo por 5 hombres. Levantó hombres y mujeres en cantidad que arrasaban con ir al campo misionero. Porque estos hombres entregaron sus vidas. ¿Y Elizabeth qué hizo? Se fue a la tribu y vivió entre ellos. Y el papá de Jem Elliot, se enteró que el indio que había matado a su hijo se había convertido. ¿Y qué hizo el papá? Viajó hasta la tribu y le preguntó a Elizabeth, ¿dónde está ese hombre que mató a mi hijo? Y lo llevó hasta la choza. Y salió el indio. Y el papá de Jem Elliot dijo, yo soy el papá de Jem. ¿Vos mataste a mi hijo? Sí, dice. ¿Conoces a Cristo? Sí. Bueno, dice, ¿me dejás darte un abrazo? Dice, porque quiero conocer al hombre en el cual la gracia de Dios no fue en vano con la vida de mi hijo. No fue en vano. Ninguna vida entregada a los pies de Cristo es en vano. Pero cualquier vida, como dijo John Piper, él leyó un artículo de un matrimonio que se jubilaron a los 55 años, creyentes, y que iban a dedicar sus vidas a recorrer las playas del mundo juntando caracoles. Eso no es servir a Cristo. Eso es tragedia, como dice Piper. Eso es alguien que vive para sí mismo y que en el día del tribunal de Cristo van a decir, el Señor va a decir, ¿qué hiciste? Acá están los caracoles, Señor. Mirá, tan lindo. O ponete en el oído, se escuchan mal. Está buenísimo. Vivimos para este siglo presente. Dios nos atribula para sacar de nosotros ese anhelo por este siglo presente. Miren a Pablo, un hombre que vivía atribulado, solo quería estar con Cristo. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por poder estar con los hermanos aquí en 9 de julio. Gracias por cada uno que ha podido acercarse. Pedimos, Padre, tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.